Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre una serie de sucesos extraños que están ocurriendo en la Antártida. Resulta que en febrero de este año el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill se reunieron después de más de 1000 años de la última reunión entre líderes ortodoxos y católicos. Varias fuentes también aseguran que el Papa entregó a Kirill un antiguo manuscrito sobre el Arca de Gabriel. Una semana después de esta reunión, el patriarca ortodoxo Kirill hizo un viaje a la Antártida en el cual realizó una serie de extraños rituales ante este Arca de Gabriel. Al mes siguiente, en marzo, Obama también viajó a esa parte del mundo. En octubre, Wikileaks reveló sin motivo aparente 23 fotografías inéditas de la Antártida. Hay mucha gente que dice haber visto cosas extrañas en estas fotografías, pero el caso es que no deja de ser curioso que de repente revelaran 23 imágenes de la Antártida sin ningún motivo. A finales de octubre, 24 países firmaron un acuerdo internacional para restringir aún más el acceso, la pesca y la investigación independiente en la Antártida. Este acuerdo tiene una duración mínima de 35 años y entrará en vigor en diciembre del año que viene, en 2017. La Antártida tendrá la mayor reserva marítima del mundo. Una comisión internacional logró el viernes un acuerdo considerado histórico tras años de negociaciones que no lograban avanzar por la oposición de Rusia. La decisión la han tomado los representantes de 24 países más la Unión Europea tras un maratón de negociaciones que comenzó el pasado 17 de octubre en Australia. Earlier this year, President Barack Obama created the largest protected space on Earth, but now we've got a bigger one. A nearly 600,000-mile area of Antarctica's Ross Sea got universal protection on Friday. The newly protected zone is in the Ross Sea, which borders Antarctica. Most commercial fishing will be banned in the area, though researchers will be allowed to take limited samples. The protection will take effect starting December 2017 and will continue for 35 years. We've had a real achievement today. We've created the world's largest marine protected area, and that's a major step forward for marine conservation globally. So it's a wonderful moment. But we didn't know coming here what the result would be, but we've been working very closely with many nations, including Australia, New Zealand, and others, on establishing marine protected areas in the Southern Ocean, and we were lucky to get this across the finish line, so it's a great result. Un mes después de este acuerdo restrictivo internacional, en noviembre, John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos y miembro de Skull and Bones, la sociedad secreta a la que pertenece también George Bush, realizó un extraño viaje a la Antártida el mismo día de las elecciones estadounidenses. Incluso los medios oficiales apuntaron lo extraño de este viaje, ya que en plenas elecciones estadounidenses lo normal sería que estuviera en su propio país el día de las elecciones. El motivo del viaje de Kerry fue, aparentemente, observar el impacto del cambio climático en la zona, aunque sabemos que esto del cambio climático es un fraude para cobrarnos el impuesto sobre el carbón, por lo que no sabemos el motivo real de este extraño viaje de Kerry. Vemos, por tanto, que hay una serie de viajes de los líderes mundiales bastante extraños a la Antártida, que también coinciden con este nuevo acuerdo internacional que restringe toda investigación independiente en la zona. Pero no solo han ocurrido sucesos extraños en la Antártida recientemente, sino que esta parte del mundo ha sido objeto de numerosas operaciones militares bastante sospechosas. Se sabe que los nazis realizaron varias expediciones secretas allí y los Estados Unidos han llevado a cabo grandes operaciones militares en esa zona. La primera de ellas, y la más grande hasta la fecha, fue la operación High Jump en 1946. Esta operación fue dirigida por el almirante Byrd, que era masón, miembro de la Logia Federal número 1 en Washington, y se le otorgó una financiación ilimitada por parte de los banqueros principales. Lo extraño de esta misión es que tenía una duración estimada de 8 meses y sin embargo Byrd canceló la operación a las 6 semanas
y por motivos desconocidos. El almirante Byrd realizó una serie de sorprendentes declaraciones que confirmaban la existencia de un inmenso territorio totalmente inexplorado en la Antártida. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. It happens to be an untouched reservoir of natural resources. Sin duda es también curioso que el almirante Byrd dijera que este espacio, esta zona inexplorada de la Antártida, es de gran interés para todos los científicos alrededor del mundo y que en esta zona también se encuentran muchos recursos naturales. Después de la operación High Jump, los Estados Unidos realizaron más operaciones militares en la zona, llamadas operaciones Deep Freeze. Estas operaciones terminaron en 1957 y casualmente en 1958 crearon la NASA. Al año siguiente, en 1959, muchísimos países firmaron el Tratado Antártico que limitaba la exploración e investigación de la zona por parte de la ciudadanía. Lo curioso de este tratado es que lo firmaron tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Es decir, en lo único que se pusieron totalmente de acuerdo estos dos bandos enfrentados fue en restringir el acceso a la Antártida. Si a eso le sumamos el nuevo tratado que restringe aún más el acceso a estas tierras heladas, vemos que efectivamente hay algo en la zona que nos quieren ocultar. Mucha gente opina que hay ovnis, bases extraterrestres o incluso inmensas tierras habitables más allá de los muros de hielo antárticos, pero yo creo que es otra cosa. En mi vídeo 25 pruebas de que la NASA es un fraude, ya vimos que las fotografías de la Antártida desde el espacio son meras composiciones hechas por ordenador. En el vídeo muestro cómo en la supuesta fotografía de la NASA, las montañas sobresalen por encima de la propia atmósfera terrestre, algo imposible ya que no hay ninguna montaña que ni siquiera se acerque a esas alturas. De hecho, si buscamos en Google imágenes de la Tierra desde el espacio, veremos que todo son composiciones hechas por ordenador, no hay ninguna imagen real. La Antártida en realidad no es el continente de hielo que dicen que se encuentra en la parte de abajo del supuesto globo terráqueo, sino que es la gran circunferencia de hielo exterior que rodea a la Tierra y hace de recipiente para los océanos. En la Antártida se encuentran los grandes muros de hielo, los cuales el capitán Cook rodeó en 1773, navegando más de 96.000 kilómetros alrededor de estos muros y nunca encontró una zona de tierra accesible. Otras expediciones han confirmado que han tenido que navegar enormes distancias para rodear la Antártida y estos muros de hielo, mucho más de lo que deberían haber navegado si la Antártida se encontrara en la parte de abajo de una tierra esférica. En mi vídeo La cúpula, los límites de la Tierra, he hablado de la existencia de una cúpula o bóveda celeste que recubre la Tierra y que se menciona en Génesis 1.6, Proverbios 8.27 y Job 37.18. Esta bóveda tendría sus límites laterales en la Antártida, más allá de los muros de hielo antárticos. Y esto es lo que creo que descubrió el gobierno estadounidense en sus operaciones High Jump y Deep Freeze en la Antártida, probablemente también los nazis, y por ello crearon inmediatamente después la NASA para intentar ocultar el hecho de que la Tierra es un sistema cerrado con una serie de límites exteriores y laterales. Es por eso que también siguen restringiendo el acceso, como hemos visto con este nuevo acuerdo internacional, y quizás por eso también los líderes mundiales viajan allí. Es curioso también que decidan restringir el acceso y la investigación independiente en la Antártida justo cuando ha habido un gran crecimiento en el número de personas que están cuestionando el modelo oficial de la Tierra esférica que nos han enseñado. La Antártida es un lugar clave porque veríamos si hay ciertamente unos límites en la Tierra. También podríamos calcular las distancias reales y en definitiva podríamos comprobar si el modelo de la Tierra que nos han enseñado a través del sistema educativo y de los medios es el correcto o no. Pero parece que no quieren que descubramos la verdad,
y por eso nos ocultan lo que hay realmente en la Antártida. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando de estos temas, y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.